La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a los factureros, ¿no?, que no habría para ellos prisión preventiva oficiosa, sino que tendrían que comparecer, por supuesto, ante la justicia, pero bajo un formato que está amparado en el derecho mercantil más que en el derecho penal. Es un caso mercantil y no es un caso penal. A lo que el presidente de la República contraataca y dice: yo no voy de acuerdo. Yo pienso que los factureros deben de ser castigados bajo la prisión preventiva oficiosa y no bajo el cobijo, o digamos, las reglas del derecho mercantil, y que tienen que ser hechos presos inmediatamente. Esto, digamos, si bien es cierto, hay una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está sustentada bajo alegatos jurídicos y que se llega a una determinación de carácter jurídico sobre ello, el presidente de la República vuelve a insistir. Yo creo que está en su derecho, estrictamente está en su derecho, de argumentar, y por lo mismo creo que mejor vamos con los expertos constitucionalistas que nos den su punto de vista, y por ello quiero aquí darle paso a Adolfo Solís, constitucionalista mexicano, que nos tiene un punto de vista mucho más claro al respecto. Querido Adolfo, nos haces el gusto. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Qué gusto saludarte, siempre es un placer estar aquí. Oye, a ver, cuéntame, se toma una determinación en la Suprema Corte sobre el asunto de los factureros, se les pasa al derecho mercantil, se les quita la prisión preventiva oficiosa y el presidente vuelve a insistir. Desde el punto de vista tuyo, un análisis estrictamente neutral y jurídico, ¿qué es lo que está pasando después de lo que resuelve un poder judicial en contra de esta nueva presión del poder ejecutivo hacia el poder judicial en este tema específico? Mira, Pedro, buenos días. El problema es que el presidente está mal informado, está mal asesorado y sobre todo está actuando erróneamente, porque está tratando de hacer la Constitución y la ley como si fuera propia. Y esta Constitución la está manipulando porque cree ahora que con la decisión de la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad 130 y 136, que prácticamente dicen que en delitos fiscales no hay prisión preventiva porque estaban reclasificando a delincuencia organizada, dice, ¿sabes qué? Como también para el tema de la venta y compra de facturas se decidió que procede invalidar esta medida, dice, entonces voy de nuevo. Sin embargo, déjame decirte una cosa. En los sistemas fiscales, cuando se tienen políticas fiscales adecuadas, no se busca que la ciencia criminal resuelva los temas financieros. Aquí nuestro problema es de que se trata que el presidente haga a modo una legislación cuando ellos son los que principalmente utilizan la venta de facturas, Pedro. Es bien curioso cómo no ven las facturas que se utilizan para malversar fondos, para desviar fondos, para corrupción, pero eso sí, al contribuyente le tienen una segunda clasificación de la venta de facturas, porque el contribuyente no siempre llega a incurrir en estos actos ilícitos, sino que para el gobierno la venta de facturas o una operación simulada se da cuando no hay materialidad, es decir, puedes cumplir con 20 requisitos y esos requisitos no son suficientes para la autoridad y te dicen, ¿sabe qué? El hecho no se generó y por tanto la factura es falsa. También puede ser cuando hay falta de razón de negocios. Dicen, ¿sabe qué? Usted compró un avión y no necesitaba un avión y por tanto no creo que valga la pena tomarle en cuenta esta deducción y por tanto la factura también no le da un efecto. Entonces, hay problemas donde hay materialidad, razón de negocios, donde hay inclusive casos, Pedro, que el contribuyente recibe el servicio, también recibe su factura, la paga, y 3 años después el contribuyente desaparece, fallece o no se encuentra, y el gobierno lo considera como si fuera una venta de facturas, y si fuera, le conocen en el sistema como EFOS, que son empresas facturadoras de operaciones simuladas. Entonces, el problema de esa reforma del presidente es que pretende que se reclasifique o que se vuelva a reintegrar y se haga una nueva reforma para poder criminalizar a estas personas. Sin embargo, el sistema no lo acepta, y no lo acepta porque tenemos la presunción de inocencia y una figura jurídica que se conoce como la última ratio. La última ratio constitucionalmente significa que la prisión preventiva es en lo último que deben de estar pensando los gobernantes.
Si tú quieres que una persona pague impuestos, pues la tienes que tener afuera pagando impuestos. Si la vas, aparte de que no te pagó el impuesto, vas y la recluyes, aparte de que no te pagó, tienes que mantenerla. Entonces, la última ratio lo que te dice es, no puedes tener a las personas en prisión por deudas fiscales. Y el gobierno insiste ahora en perseguir a los factureros. Pero no persigue casualmente a los que les venden facturas al gobierno. Persigue a aquellos que no tienen materialidad, que no acreditan la razón de negocio, los que son recaracterizados, acreditan obviamente supuestos que ni siquiera van al caso. Y eso es lo peligroso de esta reforma. Eso es lo peligroso de esta reforma, es decir, asuntos que son de carácter estrictamente mercantil se están queriendo penalizar. Y como dices tú, pues, ¿quién creó este sistema de las facturas falsas si no fue el propio gobierno? Y si no tienes ahí pues a todas las estructuras que se formaron en los gobiernos de Veracruz y en los gobiernos de Chihuahua y incontables gobiernos y dependencias oficiales que son las que han venido propiciando todo esto, de repente te encuentras con una razón fiscal, una dirección fiscal, que resulta que es la casita de una señora que ni tenía la menor idea que había sido utilizada para un reporte de esta naturaleza. En fin, hay toda una serie de factores que tienen que ser estudiados y que yo quiero pensar que la Suprema Corte de Justicia tomó todos estos ingredientes para llegar a esta determinación. El hecho que, no sé, dime tú, si el Poder Ejecutivo vuelve a insistir en lo mismo, puede ser que esté en su derecho de insistir, más no en tener la razón. Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, seguramente Pedro va a insistir el presidente porque hemos visto que tenemos un presidente que es ególatra, que está mal informado y en particular que trata de hacer propia la ley. Y nosotros no estamos utilizando elementos técnicos, científicos que nos digan cómo hacemos que este país pague mejor los impuestos. El problema es que si el ciudadano ve que el gobierno sigue malversando, que se sigue robando el dinero, que las cuentas públicas no se aprueban y que no les pasa nada a los funcionarios, que desvían, que las auditorías superiores no funcionan, que los órganos de fiscalización de los estados no funcionan, si ven que las contralorías internas no funcionan, si ven que no hay funcionarios perseguidos y por el contrario le exiges al contribuyente que cumpla, que pague, que esté al corriente y que si incumplen un parámetro mínimo, este es sujeto a proceso penal. Entonces yo creo que ahí es donde el ciudadano se niega a pagar, porque no es falta de convicción, ni es falta de cultura fiscal del mexicano, es una repulsión que se conoce como inconexión fiscal, es una repulsión al Estado porque le das una moneda de plata pura y te regresa una masa de metales adulterada con materiales de menor valor. Y eso es realmente lo que pasa en este país. Un país que tiene múltiples leyes, es el país que más leyes en Latinoamérica tiene, pero mayor inseguridad jurídica usamos. Sí, el pago de impuestos debe ser justo, equitativo y simplificado. Y nosotros tenemos un sistema de pago de impuestos que se ha venido haciendo cada vez más coercitivo, más persecutorio en función de los huecos fiscales producidos por un gobierno que gasta más de lo que tiene y que pues ahora estamos entrando en un terreno que, por cierto, dijo el presidente el pasado domingo que no ha incurrido su gobierno en mayor deuda. Yo no sé de qué deuda estaba hablando o de qué gobierno, pero seguramente el de él de ninguna manera. En fin, nos dejan las cosas, ¿sí? Y déjame decirte una cosa a tu comentario. En este país ya no legislamos con la ley. En este país, en materia fiscal, se legisla, se debería de usar la ley y el reglamento, pero se utilizan reglas de carácter general. Las reglas de carácter general tienen anexos. Los anexos tienen fichas de trámite. Las fichas de trámite tienen preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas, a su vez, tienen primeras anticipadas, segundas anticipadas, terceras anticipadas, que son lineamientos normativos que la autoridad emita. Es decir, en este país nos están legislando, nos están haciendo que paguemos impuestos con acuerdos normativos emitidos por la propia autoridad. No estamos pagando impuestos en base a la ley, en base a las disposiciones que establece la ley. Estamos pagando impuestos con fichas de trámite, con anexos, con interpretaciones de preguntas y respuestas que la autoridad hace. Y eso me parece que es sumamente grave porque está generando un sistema discrecional, obeso, abstracto y que nos va a llegar en un grado de subjetividad, nos va a llevar
realmente a una perdición y nos va a tener inmersos como país emergente. Dijiste subjetividad y yo pienso que es lo único que no puede haber en un sistema legal, ¿no? Sin duda, Pedro, sin duda. Y lo que pasa es que este sistema lamentablemente ha venido en retroceso y el gobierno va a recaudar 1.2 billones más este año. El problema es cómo lo va a recaudar, a quién se lo va a recaudar y cómo va a utilizar mecanismos de presión, de coerción o de represión que lamentablemente van a terminar lastimando a unos cuantos, inhibiendo la inversión, inhibiendo la productividad, inhibiendo el desarrollo, pero eso sí, satisfaciendo egos personales que no nos van a llevar a nada. Adolfo Solís, es siempre un regalo el escuchar tu conocimiento constitucional y como siempre te agradezco que estés aquí conmigo esta mañana y me acompañes en este ejercicio de comunicación. Te mando un abrazo, mi querido amigo. Igualmente, hermano, con mucho cariño. Nos vemos. Gracias, hermano querido. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y hoy te quiero recordar 4 cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. 2, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.